Buen día, compañeros de la Central Campesina Cardenista del Movimiento de Regeneración Nacional. Estamos aquí otra vez en esta Escuela Política CCC Morena 2018 con el tema de los 50 lineamientos para la transformación de México, presentados el 20 de noviembre del 2016 en el segundo Congreso Nacional del Partido. Hemos estado revisando estos lineamientos, obviamente de manera general. Es tarea de cada uno revisarlos. En internet se pueden localizar muy fácilmente o pedirle a nuestros comités en los que participamos, pues solicitar quizás alguna impresión de esto. Estamos aquí en este esfuerzo, un servidor, Ignacio García, en cámaras y en la realización, el compañero Abraham Juárez. Y bueno, hoy vamos a revisar los compromisos 19 al 38. Haremos un gran esfuerzo de síntesis y de explicación, porque es la parte económica de los compromisos. Es la parte en la que se habla cómo se va a impulsar la productividad. Hay muchos aspectos por tocar. Vamos a establecer precisamente por temas la productividad, el empleo, la energía, los transportes. En términos de la productividad, son muy claros los compromisos. De hecho, esta propuesta económica no varía mucho de lo que se planteaba ya en el 2006 con el proyecto alternativo de nación. Estos 50 lineamientos muy particularmente puntualizan lo dicho ya en aquellos momentos. En términos de productividad, hay que decir que lo primero a lo que se compromete el partido y nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador es a la recuperación del campo y muy particularmente a recuperar la soberanía alimentaria. Es falso que este concepto no exista en el mundo. Hay países como China, por ejemplo, que tienen o cuentan con una soberanía alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuentan con lo suficiente para alimentar a su población en lo que a la alimentación o la canasta básica, como le llamamos en México, se refiere, por un lapso de tiempo incluso importante, en un lapso incluso de 3-5 años. Esa soberanía alimentaria hoy en día no la tenemos en México porque ni producimos la mayor parte de nuestros alimentos básicos, no están a precios accesibles para el grueso de la población y no contamos con reservas ni siquiera para medio año en casos de una crisis alimentaria o de precios a nivel internacional. Se intenta entonces recuperar la autosuficiencia alimentaria, la soberanía alimentaria, con base en la productividad no de las grandes agroexportadoras ni las agroempresas de este país, que son las únicas que se han beneficiado en los últimos años, sino de los pequeños productores, de los ejidatarios, de los comuneros, es decir, con base en la actividad y el trabajo de los campesinos mexicanos. Esto va de la mano con la recuperación de la producción pesquera. México evidentemente tiene un amplio espacio marítimo, costero. Contamos con 2 millones de kilómetros de litoral marino, pero no se produce, no se trabaja este espacio de alimento y de muchas otras actividades productivas potenciales que tiene. Se propone recuperar este sector básicamente para apoyar el empleo y el crecimiento económico de las comunidades costeras y ribereñas de este país y obviamente colaborando al problema de la alimentación en México, que sabemos ya es un derecho constitucional. Ahí muy particularmente la CCC y el compañero Max Correa tuvieron mucho que ver, pero aunque sea un derecho constitucional, esto no implica que tengamos las condiciones para hacerlo valer o para garantizarlo. Muy importante el sector energético. El sector energético es vital. Si no contamos con una soberanía energética, difícilmente podemos controlar otros aspectos de la economía. Estamos hablando de algo elemental para impulsar, por ejemplo, la producción industrial.
Ciertamente estamos ya sobre los hechos de una reforma energética que ha cedido buena parte de nuestros recursos a empresas internacionales privadas. Ya ha dicho el compañero Andrés Manuel que muchos de estos contratos pues se van a revisar y todos aquellos que violen la ley o atenten a los intereses del país se van a echar para atrás. La reforma energética, de hecho, sabemos es parte de lo que se va a poner a consulta para en cuanto esté un gobierno del compañero Andrés Manuel. Aún así, se prevé que tenemos que impulsar la construcción de refinerías, la extracción de gas y un mayor impulso a la industria eléctrica propia a partir de la Comisión Federal de Electricidad particularmente. ¿Para qué? Para garantizar precisamente los insumos necesarios para la industria, para el consumo cotidiano de la población, pero también para ya no comprar combustibles del extranjero. Entonces tenemos los aspectos de los alimentos, tenemos el aspecto energético, muy importante, se plantea el impulso de la industria de la construcción. Es un sector básico, no hay economía que no se pueda o que se quiera impulsar si antes no se pasa por el impulso del sector de la construcción. Son muchas las necesidades en términos de vivienda, de caminos, de vialidades en este país. Por tanto, y de infraestructura en general, por tanto el sector de la construcción es vital. Es un hecho que se va a impulsar y esto evidentemente va a generar fuentes de empleo temporales y permanentes, así como infraestructura que eventualmente va a implicar un crecimiento económico. Muy importante dentro del aspecto de la construcción, los caminos y las comunicaciones. Se plantea en este sentido, bueno, pues la ya sabida propuesta del aeropuerto en lo que es el aeropuerto militar de Santa Lucía. Muy importante también el planteamiento de un tren de gran velocidad de la Ciudad de México hacia la frontera norte y otro tren en lo que es la ruta Maya de Cancún, Tulum hacia Palenque. Es decir, estamos hablando de transportes que no existen en México. Desafortunadamente el sistema ferroviario en México desapareció después de la privatización del sistema ferroviario en tiempos de Salinas de Gortari. Nadie adquirió este sector, no se ha impulsado, pero se requiere la transportación de personas, de bienes, de maquinaria, etcétera, es fundamental. Y evidentemente el sistema carretero y el sistema de transportación por vía de autobuses no es suficiente. Es muy importante aquí entender que nada de esto es posible si no se aumenta el salario mínimo. El salario mínimo tiene que desaparecer como concepto y como realidad, pues no rinde a las necesidades de los trabajadores. El salario tiene que aumentar a los mismos niveles que la inflación, algo que para los tecnócratas pues es decir un sacrilegio. Pero ciertamente el salario tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque esto aumenta el consumo y esto promueve el mercado interno. Un planteamiento también muy importante es el impulso al sector turístico, un sector que ya está, digamos, consolidado en este país, pero que requiere mucha mayor infraestructura, mucha mayor organización. A eso va el planteamiento de los 50 compromisos. Hay que entender que en términos económicos, no se puede hacer nada o no tendría que hacerse nada sin la participación de las comunidades y sin violentar las áreas naturales y los recursos naturales de este país. Ningún proyecto se va a realizar por parte del gobierno sin antes consultar a las comunidades y sin antes tener conciencia del impacto medioambiental. Esto es muy importante saberlo y que va a implicar no solamente el compromiso del gobierno, sino necesariamente el compromiso de participación de esas comunidades, que tendrán que también ser partícipes del desarrollo como lo compromete el partido y nuestro candidato. Pues bien, llegamos a esta etapa, esperemos haya sido útil, nos vemos la siguiente. Gracias.